organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y más gusto tener con nosotros a Concepción Cupán. Ella es filóloga, es investigadora emérita de la UNAM, integrante del SNI nivel 3 y miembro del número de la Academia Mexicana de la Lengua. Entre otras instituciones, ha sido galardonada con premios como el Nacional de Lingüística Huiberto Jiménez Moreno y el Universidad Nacional en Investigaciones en Humanidades por sus libros Documentos Lingüísticos de la Nueva España, Altiplano Central. Y los dejo también con ella y con Alma Velasco, cantante, que estarán con nosotros hoy. Muchas gracias y bienvenida a la universidad. Gracias. Para mí es un verdadero honor estar en San Luis Potosí, participar de esta semana del Colegio Nacional en esta hermosa ciudad. Y bueno, pues sin más dilación vamos a empezar. Les voy a hablar hoy de dos ejes o dos núcleos de la gramática del español cuya sede en ese núcleo se ve muy bien. La lírica popular es una de las manifestaciones más claras para mostrar esos dos ejes que mueven en gran parte la gramática del español, y particularmente la del español americano pone de manifiesto estos dos ejes de manera muy relevante. Para empezar, nos tenemos que preguntar entonces qué es una lengua, puesto que vamos a hablar de lengua y de gramática, y hay una cosa obvia, y es que, y por ello será menos interesante, es que la lengua es un sistema de base genética neuronal. Eso es una obviedad, lo sabe todo el mundo. También es un sistema de comunicación, es lo que nos permite que nos comuniquemos día a día, que es otra obviedad, por ello poco interesante. Es el vehículo del pensamiento. De hecho, no se sabe, hay toda una discusión filosófica, al menos en el mundo occidental, desde Aristóteles, de si hay pensamiento sin lenguaje, sin lengua. Es toda una polémica filosófica. Y por supuesto es el vehículo de los sentimientos, y en ese mundo de los sentimientos es donde esta conferencia se ancla fundamentalmente. Pero lo fundamental de una lengua no es que sea un sistema de comunicación, sino que es un sistema, es el gran sistema que nos permite ser seres históricos. Es un sistema adaptativo complejo, donde cada comunidad cultural lo adapta a sus hábitos. Es el único sistema que nos permite ser seres históricos, porque gracias a la lengua transmitimos experiencias, conservamos utensilios para contarles a nuestros nietos o a los que están al lado para qué sirve tal utensilio o tal herramienta, transmitimos experiencias que son importantes en una comunidad, y desde luego es un sistema, históricamente, visto en perspectiva histórica, es un sistema de rutinas heredadas que hemos transmitido a manera de hábitos lingüísticos, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Y desde luego, lo más importante, y espero mostrarlo, y espero que ustedes se identifiquen con los datos del día de hoy, la lengua es una sutil herramienta identitaria y es fundamentalmente el gran soporte de la visión del mundo de los pueblos. Eso es fundamentalmente, por eso se dice que las lenguas son patrimonio intangible de la humanidad, porque es un patrimonio con el que nacemos de manera natural, pero heredamos. Hablar una lengua específica es un hecho hereditario, es un hecho de hábitos heredados. Vamos a hablar de gramática, entonces tendremos que explicar qué es una gramática y qué es sintaxis. Bueno, una gramática es la disciplina, también es algo sabido, que se ocupa de cómo los hablantes ponemos en contexto, en construcciones, en colocaciones, unas palabras con otras, el léxico de una lengua, las palabras de una lengua. Por un lado, el de la impersonalidad y despersonalización, que están próximos, pero la diferencia es que la impersonalidad no hay modo de identificar a un sujeto. En la despersonalización tiene que haber un sujeto, tiene que haber alguien, pero el hablante no lo quiere decir, es hacerse para lo oscurito, esa es la despersonalización, y el polo opuesto es afectarse. Lo más llamativo es la cantidad de construcciones sintácticas que tiene el español para manifestar los dos polos. En los atlas lingüísticos que hay en la lingüística, el español siempre está como una lengua rara,
una lengua peculiar dentro de las lenguas de Europa, en cuanto a la exuberancia y a la rareza de mecanismos de despersonalización que tiene, de distanciarse, y también la exuberancia que tiene para acercarse. Pues bien, la lírica popular es un género textual que pone de manifiesto al máximo estos dos ejes de acercamiento, involucramiento del hablante y distanciamiento. ¿Cuál es la diferencia entre lírica tradicional y lírica popular? Seguramente muchos de ustedes lo saben de manera muy rápida. La lírica tradicional se caracteriza por ser anónima. O sea, alguien escribió ese texto, esa canción, esa música, ese poema, pero la característica es que pertenece a todos, el autor es el pueblo, nos sentimos parte, no podemos identificar al autor. Los romances, los corridos, a lo mejor sabemos quién escribió el corrido, pero ni interesa, es parte de esa lírica tradicional. No se sabe quién lo escribió, no se sabe quién lo cantó por primera vez, o bien porque todos lo saben y es tan conocido que deja de tener un autor, o sea, deja de importar el autor. Esa es la lírica tradicional. La lírica popular tiene autor, tiene derechos autoriales, y con frecuencia, si se vuelve muy repetida y se vuelve muy popular, pasa a ser tradicional. O sea, muchas canciones de José Alfredo Jiménez, estoy segura que no sabemos que son de José Alfredo Jiménez y forman parte de nuestro patrimonio. O sea, la lírica tradicional no es popular necesariamente. El poema de Mio Cid es tradicional, pero no se considera lírica popular. La lírica popular es parte de las tradiciones, pero mientras tenga autor, seguirá siendo lírica popular. En el momento que pasa al anonimato, porque aquello es tan popular y todo el mundo lo canta o todo el mundo lo recita, ya no importa quién lo escribió, en ese momento entra al mundo de las tradiciones. Bien, esta recreación de lírica popular tiene un eje, se caracteriza porque se construye fundamentalmente con las dos estrategias que les acabo de comentar, que es distanciarse y de forma simultánea muchas veces es aproximarse. Esas son, ¿por qué? Porque la lírica, está aquí, popular, fundamentalmente es un diálogo del yo, el cantante o el poeta, con el otro, un tú, que es el destinatario de esa música, y entonces es un salirse, un no involucrarse, un alejarse y un entrar permanentemente y acercarse al otro. La canción de Julio Jaramillo, de Te odio y te quiero, que aquí Alma nos va a cantar ahora, muestra perfectamente, mientras Alma se prepara, muestra perfectamente estos dos ejes, y aquí tienen algunos de los versos, pero es mucho más agradable oír a la cantante con estos dos ejes de distanciamiento y de cercanía. Dedicado, ahora sí que siguiendo tu línea, a quien sea. Perfecto. Me muerdo los labios para no llamarte. Me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte. Se llena mi pecho de rabia y rencor, prendida en la fiebre brutal de mi sangre. Te llevo muy dentro de mí. Te niego, te busco, te odio y te quiero, y tengo en el pecho un infierno por ti. Te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Te odio y te quiero,
porque fuiste el milagro, la espina que duele y el beso de amor. Por eso te odio, por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Es que no me puedo retirar del micrófono. Vamos entonces a empezar a ver las estrategias de impersonalidad pura, donde no hay modo de identificar un sujeto o un agente responsable. La primera estrategia son los verbos meteorológicos en su acepción literal, pura. Están impedidos de tomar sujeto, como en el verano aquí llueve a cántaros y hasta graniza, o solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Esos verbos no pueden tomar sujeto. O también los verbos temporales que expresan un inicio del evento, como atardecer, anochecer, amanecer, clarear, se construyen a sí mismo de forma impersonal absoluta en el español general, como en esta época anochece a eso de las 7 y amanece también como a las 7. Pero lo más interesante es que el español juega con los mismos verbos, juega y los personaliza, como en esta famosísima canción de José Alfredo, de Amanecí otra vez entre tus brazos, que vamos a oír con Alma en este momento. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas y así pasaron muchas horas. Una cuarta estrategia de impersonalidad pura es el verbo hacer con construcciones o con sintagmas que significan tiempo, como hace mucho tiempo que las obras hubieran tenido que pararse. También con los sintagmas o con expresiones de clima, como hace un calor infernal a mediodía, o también el verbo ser construye colocaciones, expresiones impersonales, de manera que en un lado siempre es de día y en el otro siempre es de noche, nos dice Fernando del Paso en Palinuro. O, por ejemplo, el verbo estar con expresiones meteorológicas también, como nosotros no sentimos ni con el sol ni cuando está nublado, grita Fuxía. Eso es de Vargas Llosa, es de una novela de Vargas Llosa. Y también el verbo haber, no solo el verbo hacer, el verbo ser, el verbo estar, el verbo haber construye impersonalidad pura
Como siempre hay problemas en la política, no se sabe ni quién los provoca, ni quién los trae, ni quién los genera, y es un sistema de impersonalidad pura. Pero lo interesante de nuevo es que el español tiene un sistema de reversibilidad y se puede decir, habemos muchos que estamos inconformes. Yo sé que muchos de ustedes dirán, jamás he dicho yo ese habemos. Hay que distanciar totalmente la gramática de la valoración. La gramática ni es buena, ni es mala, ni es mejor, ni es peor, simplemente es un sistema biológico que se usa para comunicarnos, punto. Generado con hábitos seculares, milenarios, muchas veces heredados por generaciones. Lo que hacemos los hablantes es valorar al otro según habla, y en cuanto habla distinto de nosotros, aquella construcción automáticamente es mal valorada. Habemos muchos, es una construcción que está en la lengua española desde el siglo XVI, por lo menos, está ampliamente documentada en autores del siglo XIX, hay montones de habíamos y montones de habemos concordados, y hasta el año 30, la gramática de 1931, la gramática de la Academia de 1931, esa estructura no estaba estigmatizada, no estaba marcada como mala o popular. Entonces, bueno, parte de lo que vamos a ver aquí está marcado o está considerado popular, pero también es gramática del español de todos los días. Lo que me interesa es cómo la lengua española no se puede hacer en otras lenguas indoeuropeas ni en muchísimas otras lenguas del mundo. Mecanismos del mismo verbo, las mismas construcciones para salirse, distanciarse, como el verbo haber o el amanecer, y para aproximarse se personalizan con las mismas estrategias. Ahora pasemos a mecanismos de despersonalización. Las pasivas, que es este tipo de construcciones donde el verbo ser va con un participio, fueron hallados, fue aprobada, son mecanismos perfectos para despersonalizarse. Otros 4 cadáveres fueron hallados, ahora totalizan 9, eso es una noticia de hace 3 meses en el Reforma. Por supuesto que alguien encontró los cadáveres, pero no importa. O sea, al escritor del periódico no le importa explicar, ni quiere explicar, y probablemente no lo quiere explicar por razones culturales, políticas, de otra naturaleza. Es un mecanismo de despersonalización. Alguien tuvo que hallar esos cadáveres, pero el escritor no lo hace explícito. La ley recibió cerca de 100 modificaciones y fue aprobada por ambas cámaras. Es otro tipo de pasiva. Vean que la primera no lleva ningún agente. Aquí lleva un agente, pero es un agente que va al final de la oración por ambas cámaras. Debo decir que la gramática de la Academia, la gramática tradicional, llama a las de 8b, o sea, a estas de fue aprobada por ambas cámaras, las llama pasivas primarias, porque tienen identificado al sujeto de alguna manera. Y a las otras, a las que no tienen identificación del tipo de sujeto, las llama pasivas secundarias. Hay que decir que en la lengua española, desde sus orígenes, las pasivas más comunes son aquellas que carecen de agente, o sea, que no llevan al final en ningún tipo de construcción que indique quién es el agente o quién es el sujeto de esa predicación, lo cual prueba que es un mecanismo para despersonalizarse, para evitar expresar el agente propiamente. Otro mecanismo típico del español, muy pocas lenguas en el mundo tienen esta posibilidad, es poner una tercera persona, llaman a la puerta o dicen que el presidente de la República hace tal o dicen que va a pasar tal cosa. No se sabe ni quién lo dijo y no se sabe quién llama a la puerta. Es un mecanismo de despersonalización, y tan es de despersonalización que al hablante no le importa si es uno o varios los que llaman a la puerta, uno o varios los que dijeron tal cosa. Realmente es alejarse de la predicación y poner en una voz
tercera, plural, en una pluralidad que le corresponde a todos, de la que todos somos dueños, poner una acción en boca de todos. Eso es una posibilidad del español, es muy, muy común estos ejemplos de llaman a la puerta, dicen que pasó tal cosa, y mucho menos frecuente, pero es posible, están los ejemplos de 10. Cuando ustedes van al mercado, van y dicen, aquí dice perejil, o aquí dice aplausos, alguien debió escribirlo, pero no importa, o sea, no hay modo posible de identificar quién escribió aquello o quién dijo aquello. Entonces, también los verbos en tercera persona en singular pueden construir estrategias, construcciones de despersonalización, y eso sí es una rareza todavía mayor que la de la tercera persona del plural. Bien, pasemos a una de las estrategias más comunes de la lengua española, es esta partícula se, un pronombre, cuya característica es estructuralmente, digámoslo así de manera muy general, bloquear la posibilidad de que la construcción tenga un sujeto. Y entonces los hablantes del español usamos partículas ses por todas partes para distanciarnos de lo que estamos diciendo. Todo el mundo habrá oído o habrá dicho, señora, se rompió el jarrón. Nadie que esté en su sano juicio va a decir, señora, rompí el jarrón. Nadie. O se me perdieron 100 pesos. ¿Cómo que se me perdieron? Caminaron, tienen patas. Nadie dice, perdí 100 pesos. Es lo lógico en español. Ese se está a la disposición de la comunidad para distanciarse de la predicación y evitar bajar la responsabilidad. También verbos transitivos o intransitivos, como se vive bien aquí, se está lejos de alcanzar acuerdos, como los ejemplos de 11C. Muchas veces en este artículo se plantea la hipótesis de tales o cuales formas, y quien lo está planteando es el que formula la hipótesis, pero por modestia ponemos un se que despersonaliza totalmente. Por supuesto, se solicitan planchadoras. Y bueno, vean este ejemplo de 11B de Armando Manzanero, te extraño como se extrañan las noches sin estrellas. ¿Quién no va a extrañar noches sin estrellas o mañanas bellas? Son formas típicas, y por eso vean que la mayoría de estas construcciones van en presente de indicativo porque son atemporales. Al despersonalizarse, las coordenadas de tiempos también se debilitan, y entonces esta canción de Armando Manzanero que nos va a cantar Alma Velasco es típica porque está sin tiempo, o sea, en presente de indicativo, carece de tiempo, y es algo que todo ser humano podría experimentar, esa despersonalización. Adelante, Alma. Que es maravilloso porque cada quien la puede tomar para sí mismo. Por supuesto. Que entonces se vuelve así un fuego de estrellas muy extraño. Y precisamente es esto. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento, solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con todas tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño.
te extraño. Gracias, gracias, Salma. Todavía tiene el español más estrategias de despersonalización. De veras, es sorprendente, es algo, y lo que más va a sorprender es que las mismas formas van a servirnos para acercarnos. Otra estrategia de despersonalización son estas formas, como cualquiera, quien quiera, cualquier, que se llaman indefinidos de generalización, y es un mecanismo para despersonalizarse porque significan vaguedad referencial, es decir, o inespecífica, es decir, no se conoce el referente, no se conoce quién es ese cualquiera, y predican o hablan de forma genérica de eventos que le pueden suceder a todo el mundo, y entonces el hablante se solidariza en ese cualquiera, se esconde en ese cualquiera genérico, y es un cualquiera que es un todos y que es un yo también, como yo sé por experiencia que cualquiera es capaz de matar en una situación límite, leemos en una novela de Perú. Cualquiera entiende a los hombres, a las mujeres tampoco, o sea, no es algo privativo, la despersonalización no es privativa de hombres o mujeres, es privativa de la lengua española, la posibilidad de despersonalizarse con tantas estrategias, pero nadie entiende a los hombres, nadie entiende a las mujeres. Es un mecanismo de vaguedad referencial en el cual el hablante se solidariza. También el pronombre indefinido uno origina expresiones de despersonalización, porque el hablante se incluye de manera encubierta e involucra solidariamente a su interlocutor. Y tienen ustedes aquí en el ejemplo de 13 el famosísimo tango 1. Vean, voy a leer 3 versos. Uno busca lleno de esperanzas, uno va arrastrándose entre espinas, uno se ha quedado sin corazón. ¿Quién no quiere despersonalizarse en esas circunstancias de vida? Pero son unas circunstancias que Alma nos va a cantar mucho mejor y a que yo lo platique. Uno busca lleno de esperanzas. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón, precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega y un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de llorar. Tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Por eso es tan fácil encontrar, ustedes entran a cualquier corpus o entran a Google y van a encontrar cientos de canciones que tienen mecanismos de esta naturaleza, donde se distancian, y luego vamos a ver también que los mismos cantantes se acercan con estrategias propias de la lengua española y a veces suelen coincidir. Una decimotercera o decimocuarta ya estrategia de despersonalización es usar pronombres de segunda persona, tú, usted o vos, cuando son dialectos voceantes como en Argentina o en Chile o en Ecuador, donde el hablante es un tú que soy yo también, o es un usted que también soy yo, pero al ponerlo en voz del interlocutor, el hablante se distancia y desagentiviza, despersonaliza, debilita, digamos, la responsabilidad que tiene, porque al distanciarse el oyente, el poner el tú, el oyente es el que está más cercano y el hablante está, el propio sujeto está diluido de alguna manera. Dice, es cuando, da igual, aquí aunque estés en el teatro más pequeño de un barrio, tú llegas, o sea, cualquiera, y tienes quien te coloque los focos. Con estos cambios de temperatura, por el día tiene usted calor, por la noche frío. Esto es un ejemplo de Pío Baroja. O un periódico de Uruguay, si vos publicás es porque de alguna manera querés comunicarte con otros. Es cualquiera, es un querés que es para todos, es un usted que es cualquiera y que es yo también como hablante. O llegas a la ventanilla y a las 2 de la tarde en ese momento te cierran y te quieres morir, no es solamente aquí el interlocutor, sino que somos todos. Es otro mecanismo de despersonalización, las segundas personas del singular. Y, por supuesto, si hay despersonalización en la sintaxis y en la gramática, y puede haber despersonalización en el léxico y en el discurso, y el léxico, algo curiosísimo es que el español de México y el español americano, más que el español de España en general, tiene cientos de voces para indicar que es un individuo que no se quiere identificar, que no me interesa identificarlo, que no quiero nombrarlo. Y entonces podemos encontrar ejemplos como se acercó un amigo, un bando, un bandera, un vato, un carnal, un chalán, un chamaco, un chavo, un chalán, un chango, un copa, un pendejo, un don, un X, un gato, un güey, un güeón. Son cientos, es una cosa sorprendente. Yo he identificado 123 estructuras de este tipo para identificar a alguien que no nos interesa identificar. Y además, evidentemente, son estructuras de despersonalización, porque cuando digo se acercó un cuate a pedir tal cosa o a decirme tal cosa, ni necesariamente es cuate, ni es güey, ni es pendejo quien se acerca, y suelen ser palabras, expresiones muy despectivas. El mecanismo de despersonalización está logrado fundamentalmente porque el aparente sujeto, que es el amigo, el banda, el bandera, el tropa, el vale, el valedor, va después del verbo. Al ir después del verbo, ocupa la posición típica de los objetos, de los pacientes, y entonces se desagentiviza porque sintácticamente ocupa una posición que no es la de un agente. Y es sorprendente, el español de México es sorprendente, todas estas las reconocerán, y un larguísimo etcétera, y por supuesto es un mecanismo más de despersonalización en el léxico que en las construcciones adecuadas, poniéndolo después del verbo, podemos despersonalizar, y además normalmente son expresiones con un toque despectivo. Es parte de la despersonalización, es ser despectivo porque es no querer identificar ni estar interesados en identificar al individuo en cuestión. Por supuesto, las mujeres también podemos estar en este tipo de construcciones despersonalizadas. Se acercó una ruca, se acercó una pendeja, se acercó, ¿no? Por supuesto, las mujeres tampoco es privativo de los hombres, pero pongo los ejemplos en masculino porque es el género
no marcado de la lengua española y entonces puede ser hombre o mujer y no importa. Pasemos al mundo contrario, no al de distanciarnos, sino al de afectarnos. Con ellos, con este tipo de estrategias sintácticas, el hablante se codifica explícitamente a él mismo, a su interlocutor y sobre todo su afectación, su involucramiento respecto de lo expresado. Puede codificar de manera directa el involucramiento o puede hacerlo de refilón. Vamos a ver estrategias de refilón. La lírica popular es maestra en las estrategias de refilón y son estrategias fundamentalmente basadas en el pronombre se, de nuevo, en la forma se, y en los posesivos. Abunda el español mexicano, el español americano mucho, pero sobre todo el español de México, de Centroamérica y de Perú. Somos los reyes de la posesión y de la afectación, como también somos los reyes de la despersonalización. Primero es partículas, este se, lo que logra, permítanme un momentito. La primera estrategia es que con esta partícula, de nuevo, con este se, el hablante indica que el proceso no solo se realizó, sino que se realizó con éxito. Se llaman ses aspectuales, eso no viene al caso, es una palabra dominguera, pero lo que indica con aspectividad o con aspectualidad la gramática es la perfectividad de la acción. ¿Recuerdas la escena de Al Pacino ciego? Se bailó un tango de aquellos. Es decir, ¿recuerdan aquella película? Le salió redondo el tango. O este ejemplo de Dante Medina, del escritor mexicano Dante Medina. Ahora sí te cuento una buena de mujeres. ¿Te acuerdas de Marta? La sobrina de doña Manuela, la sobrina de doña Sara, esa salud me la cogí. Es perfectividad de la acción. El tiempo pretérito, o sea, contribuye al aspecto perfectivo, a que es una acción no solo concluida, sino llevada a cabo con completud y de manera cabal. Este tipo de ses están casi siempre, concurren en tiempos pretéritos, igual que la despersonalización concurre muchas veces con presentes de indicativo que son ausencia de tiempo. Realmente el presente es la ausencia de tiempo, en realidad. Estos ses aspectuales concurren con pretéritos en la lengua española, porque el pretérito es el tiempo experimentado, es el mundo de lo ya experimentado, y por eso, es decir, somos seres tan lógicos que ponemos las formas que nos convienen con los tiempos que nos convienen para expresar, en este caso, afectación bien lograda. Otra estrategia, en esto somos reyes los mexicanos y la lírica popular es reina absoluta, es poner un pronombre en forma de dativo, un te, un me, donde en realidad el hablante está puesto en la oración, pero él no hace nada. Es como cuando dice, la niña me sacó 10, a la señora o al papá que ni se examinó, ni la calificaron, pero la niña me sacó 10, o ya te me enfriaste, pues ni tiene mocos el que lo está diciendo, el que tiene los mocos es la otra, yo, pero ay, ya te me enfriaste, vieja, ¿no? Eso es típico. Esos dativos están desde el latín, se llaman dativos éticos o dativos simpatéticos. Ese nombre de dativo simpatético indica justamente la empatía que tiene el hablante y se mete, a mí me gusta, yo los he llamado en algún artículo dativos de refilón, porque el hablante se mete a la oración, a la predicación, a lo que está diciendo, de refilón. En realidad, vean, compañerito, no se me desavalorine, hoy arreglamos todo, ya verá. Ese es un ejemplo de Octavio Paz, no, por favor, de la primera esposa de Octavio Paz, de Elena Garro. Es un ejemplo de Elena Garro. O
este mexicanismo, yo te como de todo, eso es alucinante, ¿no? O sea, el que lo está diciendo ni come ni nada, pero tú no te preocupes, yo te como de todo, y todavía no le han puesto ni siquiera un vaso de agua, ¿no? Estos dativos de refilón son fantásticos y es una estrategia de afectación, pero no es un involucramiento total, sino que es estar en la escena con un pronombre que no es un yo, sino un te, un me, o este ejemplo fantástico de José Alfredo Jiménez de te me vas ahorita. En realidad José Alfredo Jiménez lo que está pidiendo es que se quede, le está pidiendo a la otra o al otro, a quien se lo haya cantado o se lo haya escrito, le está pidiendo que se quede. Y por supuesto que hay un tú y hay un yo que es un me, un tú que es un te, pero es una dialéctica de refilón donde no se atreve el mexicano, el cantante, a decirle quédate vieja. Bueno, Alma nos lo va a cantar mucho mejor. Te solté la rienda. Ahora sí. Se me acabó la fuerza. Esa es de rompe y rasga. La siguiente tiene que ser con tequila o con mezcal. Sí, o algo así, así. muy acá. Muy mariachera. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como el caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto y has de querer mirarte en mis ojos tristes que tanto quisiste, que tanto quisiste. Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta y se abandona todo lo que se ha tenido, como tú traes el alma con la rienda suelta, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Fíjense cómo es realmente un hecho cultural, o sea, el mexicano, el cantante mexicano pone un dativo de refilón, pero tenemos, esta no la vamos a cantar, no, bueno, yo no canto nada, y menos porque ya me enfrié. Vean el vete de mí, ese bolero, ¿no? Ese sí es una orden de alejamiento, ese es un imperativo clarísimo, eso no es mexicano. El vete de mí, no te detengas, vete de mí, si recuerdan ese bolero, eso es una orden de alejamiento, es un imperativo absoluto, eso no lo escribió un mexicano, eso es un bolero de alguien del Caribe. Muy bien, una siguiente estrategia de afectación son estos dativos, esas partículas le, que son dativos, donde en realidad se está refiriendo al interlocutor y están afijados o van con verbos, como éntrale, hijo del maíz, éntrale y te doy un patadón en el hocico. O este ejemplo de Ángeles Mastretta que va con un adverbio, el órale, órale, huevoncita, ¿qué haces ahí pensando como si pensaras? Esos les es un mecanismo de afectación, pero no es una afectación absoluta, están dirigidos al oyente y es un modo de meter al oyente en la acción, en la oración, y acercarlo a lo que se está expresando, y muchísimas veces es una expresión que se llaman interjecciones impropias, como órale, híjole,
para obligar o invitar al oyente a involucrarse y hacer lo que le estamos pidiendo que haga. Ándale, muévete. Si ustedes creían que esto es exclusivo de los mexicanos, el órale o el híjole, vean los ejemplos de 3C y es un americanismo general, no somos tan originales, esto es un panamericanismo y es también español general. Campañas, híjole, qué vaina, esto es de Chile, y dale, pero qué pesado te pones, órale, eso sí es un montón de grupos de El Salvador, son ejemplos de corpus, son ejemplos documentados, o te envío el mío esta noche, dale, gracias. Lo que pasa es que el español de México los hace en tal cantidad, los usamos todos los días en tal cantidad, que se nos identifica con el híjole y con el ándale, pero no son exclusivos, no somos tan originales, no son exclusivos nuestros, son del español general. Bien, otra estrategia de afectación es poner un pronombre acusativo, como en sácatelas, vóytelas, pácatelas, mócatelas, es poner un pronombre acusativo, las, que no se sabe a quién refiere o qué es ese las, con un imperativo, y está el te, que es el reflexivo, está ahí metido en el verbo, y entonces también es un mecanismo, esa sí es exclusiva de México, eso solo se usa en México y en español de hispanohablantes de Estados Unidos que se mueven en ámbitos con mexicanos, eso sí es un mexicanismo. O bien afijados a verbos, como lo quemó con un carrizo ardiendo y le untó de su saliva en las heridas y sácatelas, se le acabaron sus males, esto es de Juan Rulfo, o formas que no son verbos, pero tienen aspecto de verbos, como pácatelas, mócatelas, guácatelas. Eso es un modo de involucrarnos, pero aquí tienen el ejemplo. Algunas veces los juegos interrumpían, pácatelas, sonaban las manzanas de Juan Carlos, las manazas de Juan Carlos en sus asentaderas. Y por supuesto, una estrategia perfecta, sintáctica de la gramática para involucrarnos y afectarnos totalmente es poner posesivos donde nadie parece que son posesivos inútiles. Esto es un ejemplo de Radio UNAM del Día de Muertos del año pasado, pues ese día dice una mujer del altiplano de México, de la zona de Milpa Alta, pues ese día le llevamos su mole, su cerveza, sus cigarros, su plato de arroz, su agua para que tome todo lo que le gustaba a nuestro difunto. Por supuesto, podría decirse, le llevamos mole, cerveza, cigarros. Si quitáramos el posesivo, la estrategia no sería de afectación, sería un español neutro. Al poner el posesivo, estamos acercándonos al difunto, estamos acercándonos a lo que le gustaba a ese difunto y estamos involucrándonos en lo que queremos decir. Ahí tienen ustedes otro, Estados Unidos les cierra sus puertas o sus cercanos tratan de hacerle más llevadera su vida en vez de la vida, ¿no? Al poner el posesivo es típicamente un mecanismo para involucrar en la predicación al referido, al que está referido con ese posesivo. Por supuesto, también cuando se dobla el posesivo, como esa es su vida de Ramón, ese es su estado de ánimo de la mujer, estas están caracterizadas como habla de indígenas. Y vuelvo a insistir, la gramática no tiene nada que ver con la valoración. No están valoradas como formas cultas, a pesar de que el primer ejemplo de esa subida de Ramón es de un corpus de habla culta del español de México. Y esto es un programa de radio, de fórmula, no sé cuál de los FMs de fórmula. Y también se dobla el posesivo cuando se pone el posesivo por delante y después aparece en una oración de relativo para Sostakovich, su sinfonía número 5. Debo decir que estos ejemplos de 6 y de 7, la gramática académica y las gramáticas tradicionales y las gramáticas de enseñanza para extranjeros dicen que son agramaticales incluso. ¿Cómo van a ser agramaticales si están documentadas y todo el mundo a todas horas se oyen y se dicen y se pueden escribir, como están en los ejemplos de 6A? Es imposible que sean agramaticales, están mal valoradas,
porque hay lenguas indígenas como el náhuatl que obliga a tener el poseedor y el poseído en el mismo sintagma. Y entonces está asociado con habla de indígenas y con habla muy popular, pero eso es perfectamente castellano, español, puro, absoluto, genuino, que está desde hace 1000 y pico de años documentadas estas estrategias de doblamiento de posesivo, y son mecanismos de afectación. O estas, llévese su pastel de 15 años, son posesivos de solidaridad en realidad, porque todavía el que lee esto, o cómo quiere usted su rebanada, gruesa o delgada, o cuando le pregunta al médico cómo amaneció de su estómago, dan ganas de decir, yo pésimo, no sé usted, pero yo de la patada, ¿no? Esos posesivos son de involucramiento, de afectación, yo los he llamado posesivos de solidaridad. Es una estrategia intentando que el oyente se convierta en poseedor, sea que lo compre, sea el pastel o la rebanada de jamón, intentando que el interlocutor se convierta en poseedor de lo que yo estoy ofreciendo. Es un mecanismo de solidaridad, de alta afectación, es típico del español de todos los días, pero se requiere que haya mucha cercanía afectiva en general o que haya coloquialidad en el registro. O estos que ya llamo yo posesivos inútiles totalmente, como vamos a ponerle su salsita, que no se sabe de quién es, y del molcajete, de los tacos, o de quién es, no se sabe de quién es. O, por supuesto, la lírica popular pues explota estas estrategias de afectación al máximo, y otra vez José Alfredo Jiménez, cuando dice vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, pues ¿de quién va a ser el llanto sino del… O sea, el llanto no puede ser nada más del que lo experimenta, pero meter el posesivo explícitamente, ponerlo ahí en vez de derramar el llanto, es un modo de mostrar involucramiento, y Alma nos lo va a cantar ahora. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte en mis ojos tristes que quisiste tanto y que quieres tanto, dice por ahí. Se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Gracias. O bueno, vean esta, aquí mis ojos donde ya ni siquiera son míos, sino que es la otra persona, estoy presentando a otra persona. Aquí mis ojos que no puede dormir no son míos, evidentemente, ni es parte del cuerpo del hablante, sino que es el interlocutor puesto con una primera persona, con un posesivo de primera persona, es una estrategia más de afectación. Bueno, vamos a irnos un poco más rápido, pasemos a los de ejemplos de 11. Fíjense que el posesivo solo puede crear afectación. Unos Doberman de este pelo, de aspecto casi tan fiero como el de un judicial, pasu. Por supuesto, el pasu puede ser llenado con la afectación total, que es la madre, pasu madre, con el eufemismo, pasu mecha. Vean en el ejemplo de 11b, yo le dije pasu mecha y él dijo, ¿cree que los poetas campesinos asesinaron a su hijo? Esto es un ejemplo de Roberto Bolaño. ¿Cree que los poetas campesinos asesinaron a su hijo? Yo le dije, pasu madre, y él dijo, pues sí. O sea, el posesivo solo, sea que tenga llenado léxico con la madre o no, o con el eufemismo de la madre, puede crear una estrategia de afectación, o ya la afectación absoluta, que esto es impresionante, cuando una mentada de madre
va con un posesivo solo como la tuya. Bueno, no la vamos a cantar, pero está la canción de Paquita, la del barrio, de me saludas a la tuya. Pues me saludas a la tuya está clarísimo, es un mecanismo de involucramiento, y en este de la tuya ya no es involucramiento solo, sino que es un acto perlocutivo. Actos perlocutivos, actos de habla perlocutivos es cuando el hablante quiere molestar al oyente. Verdaderamente hay una intención de molestarlo, y entonces los posesivos sirven para molestar también, como el me saludas a la tuya o la tuya, así a secas, por supuesto. Muy bien, algo que se estarán preguntando todos ustedes, bueno, ¿qué cuenta más? ¿Nos alejamos o nos acercamos? ¿Qué nos gusta más a los hablantes del español? ¿Hacernos para lo oscurito o afectarnos o involucrarnos? Es casi lo mismo. Las estrategias de impersonalidad y despersonalización son en total 13, las de afectación son 11, pero lo más interesante es que parecería que nos agrada más a los hispanohablantes, sobre todo a los americanos y mucho más a los mexicanos, hacernos para lo oscurito, distanciarnos, porque ninguna de las estrategias de despersonalización e impersonalidad que vimos está mal valorada, ninguna. O sea, la gramática tradicional no estigmatiza, no marca esas estrategias ni como buenas ni como malas, simplemente las consigna. En cambio, las estrategias de afectación como Subida de Ramón o Pasu o La Tuya o No se me desavalorine, las considera como muy populares, como vulgares, muchas de ellas. Entonces, aunque hay casi la misma cantidad, 13 contra 11, que es casi la misma cantidad, lo más interesante es que las construcciones de despersonalización no ameritan ningún comentario valorativo por parte de las gramáticas, se enseñan en los textos para extranjeros como usuales de la lengua española. En cambio, las estrategias de afectación están consignadas como vulgares o populares o excesivamente coloquiales, muchas de ellas, y se evitan en la enseñanza, por ejemplo, en los libros de texto de enseñanza para extranjeros, se evitan estas estrategias que acabamos de ver de afectación. Nada más vean, no les voy a contar la historia de cómo se llegó a esta cantidad enorme, 27, 26 estrategias en total, pero vean, el latín clásico lo que había eran para la indiferencia, para la despersonalización, había escasamente 8 estrategias. El español del siglo XV tiene ya 15 estrategias documentadas para la distancia, para el alejamiento. En el español actual hay más documentadas. Claro, es difícil, este mundo de la coloquialidad, es difícil documentarlo, pero vean cómo han crecido los mecanismos de distanciamiento en el español, de la indiferencia, lo llamo yo, en general, y vean cómo han crecido los mecanismos de la afectación. En latín solo es posible documentar esas de yo te como de todo, no se me desavalorine, no, la de yo te como no, la de no se me desavalorine, ya se me murió mi tía, la niña me sacó 10, la niña no me come sopa. Esas sí son posibles encontrarlas en latín, pero en español tenemos todas estas, han crecido a 8 estrategias, y en el español actual, donde la lengua es mucho menos, está menos metida en moldes de cultura estrictos, por lo menos de cultura considerados como cultura correcta, entonces muchos más todavía. Es decir, el español ha aumentado tanto el polo de la despersonalización como el polo de la indiferencia. Y lo más interesante, y con esto estamos ya casi acabando, es que los opuestos se tocan. O sea, las mismas formas y las mismas palabras sirven para distanciarnos y para acercarnos. Debo decir que esto no estaba estudiado así, nadie lo había, y bueno, me parece que es muy obvio, ahora que ya lo he estudiado, que las mismas formas sirvan para las dos estrategias.
sé y su, sé que es el gran despersonalizador y también es un involucrador, y su, que es el gran involucrador, el gran mecanismo de afectación, en la lengua madre, en latín, no eran posesivos, eran mecanismos de reflexividad y formaban una sola clase. Se, su, sí pertenecían a la misma clase. Si ven, es una S inicial, esa es la raíz con un cambio de vocal. Se, su, sí pertenecían a la misma clase y es lógico que se puedan hacer estrategias similares con formas que en su origen pertenecen a la misma clase sintáctica. El verbo quaero en latín no significaba querer, significaba buscar, pero si algo se busca mucho es porque se desea y a partir de ahí llega el te quiero. O sea, el te quiero, eso es un hispanismo, solo lo tiene portugués y español. El resto de lenguas románicas no usan el verbo quaero para indicar el afecto, usan el verbo volo, como en francés o en catalán, je veux, en francés, no usan el verbo quaero. Esto es un rasgo de español con portugués. Si algo se desea es que se quiere, y si la búsqueda resulta en una elección indiferente, aparecen estos impersonales como cualquiera, pero también el indefinido en construcción con un no genera un mecanismo de valoración. Esto es un buen vino y no es un vino cualquiera, quiere decir que es un muy buen vino. ¿Ven? La misma forma sirve para distanciarse, cualquiera lo hace, eso cualquiera lo dice, y cuando le metemos una partícula negativa, entonces se vuelve un mecanismo de afectación positivo. Y por supuesto, la forma de respeto absoluta en español, de tratamiento de respeto, es usted, y el origen de usted es vuestra merced, como muchos de ustedes sabrán, y el origen etimológico de vuestra merced nos muestra el respeto que tiene, el valor de respeto que tiene la forma usted, pero la forma usted es la típica de la proximidad, de la intimidad, se llama ustedeo, ese tipo de tratamiento íntimo con usted se llama ustedeo. Hay países, si han visto telenovelas de Colombia, lo usan a todas horas, incluso parejas en la intimidad se hablan de usted. Los mexicanos le hablan de usted a los hijos muchas veces. A ver, ahorita usted hace tal cosa, que es un modo de demostrar mecanismos de poder. Y por supuesto vamos a cerrar en parte con esta canción de Usted es la culpable. Eso es de la intimidad totalmente. A veces dan ganas de decírselo al jefe o de decírselo al que nos paga las quincenas, usted es el culpable de todas mis desdichas, pero usted, ¿quién le va a decir me mata, me enloquece? Por supuesto que es de la intimidad. Y vamos, la última canción del día de hoy, ya vamos a pasar a las conclusiones, es este maravilloso usted de la intimidad que se llama ustedeo, el tratamiento. Ustedero, qué barbaridad. Aquí sí me paro porque sí, porque usted me desespera. Usted, aquí hay una cosa que es interesantísima. La canción dice, usted es la culpable, siempre la oímos así, usted es la culpable. Y no. Esa canción fue escrita por Gabriel Ruiz a su galán. Y entonces era, usted es el culpable. Y eso nos queda muy bien a las mujeres, entonces hay que decirlo así. Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos.
es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarlo a usted, de besarlo a usted. Gracias. Gracias. Bueno, pues en la gramática los opuestos se tocan, también en la vida los opuestos se tocan, la distancia con usted, distancia máxima del tratamiento, la intimidad absoluta con usted. ¿Quién dice usted me enloquece, me mata? Eso no se puede decir fuera de la intimidad. Ajá, la palabra es fea, ¿verdad? Ustedeo, pero cuando decimos ustedeo significa un tratamiento de usted para la intimidad absoluta. Ajá, ese es el tratamiento. Y vean, la misma forma Quaero creó la distancia y creó el deseo absoluto, te quiero. Entonces, bueno, la gramática, que todo el mundo piensa que es aburridísima, pues es como la vida, los opuestos se tocan y es parte de nuestra construcción del día a día, es nuestro soporte para expresar nuestra visión de mundo como he intentado mostrarles. Pasemos ahora sí ya a las conclusiones. La primera es muy obvia y es que la lírica popular, el mundo que todos consideramos de las cantinas y de las canciones de arrabal, es una manifestación de la literatura, una manifestación muy importante de la literatura y desde luego es gramática y hace un uso magnífico de mecanismos de distancia, de indiferencia, de alejamiento y de involucramiento y afectación. Por supuesto, la gramática está a la disposición de esa lírica popular porque, como hemos visto, muchos de estos mecanismos se construyen con monosílabos, con se y con su, y entonces el poeta, llámese José Alfredo, llámese Roberto Goyeneche, puede quitar el monosílabo o ponerlo en el verso para ajustar el metro y crear los mecanismos adecuados de afectación o de distanciamiento. Hemos visto, espero haber mostrado un pedacito de cómo la sintaxis es una poderosa y sutil herramienta que pone de manifiesto la identidad de los hablantes, los deseos explícitos y no explícitos de los hablantes, y hemos visto también que la despersonalización y la afectación son dos poderosos ejes de construcción de gramática que con respecto a la lengua madre de hace 2000 años crecieron y aumentaron de manera exponencial desde las primeras documentaciones de español que se datan por el siglo VIII aproximadamente, en el noveno, inicios del 880 hay textos ya que se pueden llamar castellano, no es el poema de Miocid, el primer texto escrito en castellano, desde fines del siglo VIII, inicios del noveno, a la fecha han ido creciendo los mecanismos y, por supuesto, la última conclusión es que los hablantes somos seres muy codos, somos muy económicos y usamos las mismas formas para efectos semánticos opuestos, distanciarnos y acercarnos con las mismas formas. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Concepción Company, muchísimas gracias a Alma Velasco, cantante, por habernos tenido en esta tarde pues tan agradable entre la música y la lengua. No sé si habrá preguntas. ¿Alguna pregunta o comentario que alguien quiera hacer? Y también se puede usar una. Ah, sí. La prueba de que es una partícula de despersonalización, las mujeres podemos decir, una llega a la ventanilla a las 2 de la tarde,
o una, y es que te mueres, ¿no? Una. Pero la prueba de que es un mecanismo de despersonalización es que normalmente las mujeres nos referimos a nosotras con uno, sin concordancia. Ajá. Podemos hacerlo con una, por supuesto, pero normalmente es un mecanismo de despersonalización. Y también estas de se acercó un güey, las mujeres se refieren a la otra mujer como güey. Son mecanismos de despersonalización y la prueba es que ha perdido la referencia de género ya. Sí, pero podemos usarlo, podemos decir huella y podemos decir una, por supuesto, pero la prueba contundente de que son mecanismos para distancia es que nosotras nos referimos a nosotras mismas o a nuestra amiga, a nuestra interlocutora como güey o como uno también. Esto de que está castigado el afecto en la forma de hablar el español a la mexicana o a la latinoamericana, es un reflejo, una imposición de, digamos, la aristocracia, es decir, de la Real Academia o de que está castigados los esquemas de solidaridad y se premian los de distancia, los de que establecen clases. Mire, su pregunta es muy interesante. No, en realidad es que se premien los de distancia no se comentan, ni como buenos ni como malos, se registran, por lo tanto son mecanismos que están aceptados y no tienen valoración ni como buenos ni como malos, así es la gramática del español. Vamos a ver, ¿por qué la gramática de la academia, que la única que es real es la de Madrid, porque es monarquía, porque es un sistema monárquico, las otras academias somos repúblicas, entonces no somos reales? Vamos a ver, su pregunta es muy importante, ¿por qué las gramáticas académicas hasta hace muy poco, la última gramática del año 2009 le quitó la estigmatización de las 11 o 12 construcciones, le quitó la estigmatización a 4. Ajá. ¿Por qué? Porque las gramáticas académicas intentan enseñar el español normativo culto y la mayoría de estrategias de afectación surgen en la coloquialidad de la intimidad. Ajá. Entonces, por eso, hasta hace muy poco la gramática académica las tachaba, les ponía tache, porque pretendía y ponía la literatura, que hasta hace muy poco era una literatura, difícilmente reflejaba la intimidad, la literatura. En el siglo XX, fines del XX, a partir de los años 80, la literatura da un golpe, un giro gigantesco porque empieza a reflejar la oralidad de todos los días, pero es muy difícil documentarla antes. Entonces, creo que no es porque la academia se ponga real y se ponga fina, sino porque intenta mostrarse o intenta enseñar o describir un español normativo culto. Y todas estas que hemos, no se me desavalorine, yo te como de todo, llévese su pastel de 15 años, esas también están, o me duele mi brazo, bueno, dicen, pues es obvio porque me duele el brazo, para que vea, repetir el mí, etcétera, etcétera. Creo que está cambiando la actitud, pero hasta hace poco primero porque no estaban documentadas, era muy difícil documentarlas. Yo tuve que peinar textos del siglo XV y del XVI en unos niveles de peine fino para encontrar las construcciones, pero también porque la actitud de las academias hasta hace poco, todo el mundo piensa que somos una bola de viejos inútiles. Lo de viejos no lo voy a discutir, eso no está en discusión, pero no somos tan inútiles, fíjese, intentamos describir lo que hacen los hablantes, pero automáticamente cualquier cosa que sale de la academia lleva el aval de que es correcto, y si le damos el aval de corrección a este mundo de la intimidad, más de un hablante va a poner el grito en el cielo. Bueno, yo conozco un montón de lingüistas que pondrían el grito en el cielo nada más por estas descripciones del mundo de la intimidad y de la coloquialidad. Entonces, las academias, cuando hacen este tipo de descripciones, intentan ponerse más en lo que se llama norma culta.
y en esa norma culta no afloran estas construcciones. Pero cada vez, afortunadamente, y se lo digo como académica de la lengua, cada vez describimos más y normamos y prescribimos menos. Eso es lo que creo que hacemos. Pues muchísimas gracias, gracias. A ustedes, al Gracias contrario, a ustedes. encantada.